Hoy el vídeo va a durar un poco más porque el tema requiere una cierta extensión. Cuando uno lee el Directorio Inquisitorum de Nicolás Eymerich, el manual del inquisidor por excelencia, y luego escucha a ciertos personajes intentar justificar la Inquisición, solo hay dos maneras de reaccionar: o con perplejidad o con escalofríos. No soy especialista en la Inquisición, lo reconozco. No he estudiado lo suficiente y no tengo toda la información. Cada historiador cuenta también, es verdad, la historia como quiere, o como le sale, o como le dejan. Algunos para suavizarla, otros para cargar con más dureza contra la institución eclesial católica. Supongo que la Inquisición, que duró muchos siglos a lo largo de su existencia, pudo haber momentos menos oscuros, incluso intentos de usarla como instrumento de reconciliación, instrumento de paz, de perdón. Pero vamos a ver, siendo honestos, cuesta mucho creer que esa fuera la norma. La prueba está en las actas, en los millares de testimonios de quienes temían a la Inquisición. Y precisamente ese era su objetivo final, porque según Eymerich, la finalidad de la Inquisición no era restaurar al pecador, ni curar las almas, ni salvar las conciencias. Su fin era, en latín, ut metuant, es decir, que la gente tenga miedo. Y así es de simple y a la vez de siniestro. La Inquisición fue, hablando claro, una organización terrorista, entre comillas, terrorista, al servicio de la Iglesia Católica, nacida de la Iglesia Católica, propia del catolicismo romano. Su objetivo era instaurar el miedo para que nadie se mueva, para que nadie pensara, nadie dudara. Por eso, cuando la Iglesia tiene entre sus manos el Código Penal y el Código Civil, sobrevive razonablemente bien. Pero basta que soplen vientos de libertad para que empiece a perder ovejas a toda velocidad. Hoy ya no queman libros, ni se torturan a las personas, faltaría más, pero se sigue quemando a las personas por dentro. Se las extorsiona psicológicamente, se las toma por enfermos, algo que también es muy dañino. Se las margina, se las silencia, se las aparta, se las ridiculiza. Y todo esto por pensar diferente o de forma crítica. Por eso cuando ya no puede encarcelar a un disidente, ni torturarlo públicamente, ni arrojarlo a la hoguera, y la gente empieza a ser libre en su pensamiento y actuación, abandonan la Iglesia, que siempre ha sido un marco de opresión y represión para muchos. Este supuesto, digamos, tribunal de misericordia, como fue la Inquisición, pisoteaba un principio elemental del derecho humano, y era saber de qué te acusan. Algunos pueden decir que esto fue verdad, otros pueden decir que así no fue del todo, que no fue tan mala como se la pinta, etc. Da igual, pero ahí está el testimonio de tantas personas. Saber de qué te acusan
Hoy a cualquier detenido se le informa de inmediato del motivo de su arresto. Pues no. La Inquisición, en cambio, no decía nada, ni te preguntaba nada. Te arrestaba, después venía la tortura en el potro, o en la estrapada, o practicando el aplastamiento y otras, digamos, técnicas terroríficas. Y claro, los acusados, hartos ya de sufrimientos, acababan diciendo: oigan, por favor, díganme qué quieren que yo diga, que yo lo diré, pero déjenme en paz. Y esto es una de las frases que constantemente aparecen en aquellas actas inquisitoriales. No ha existido entonces en la historia de la humanidad una organización represiva que haya durado tantos siglos, desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX, haciéndolo con torturas, matando, persiguiendo o metiéndose en la conciencia de todos. Y cuando hoy alguien coquetea o defiende o suaviza o te vienen contando maravillas sobre la Inquisición y aquella época dorada de la Iglesia Católica, mirad, solo cabe pensar o que esa persona es un ignorante, o que es un trastornado, o que es un sinvergüenza malo. Pero no hay más. Desde este catolicismo ignorante y lamentable, donde los ciegos son guiados por otro ciego, se dio carta blanca incluso a la quema de brujas, a las persecuciones de herejes y al espionaje de todo tipo de conciencias. Es cierto que las brujas eran detenidas y eran, digamos, maltratadas y quemadas, pero eso era un delito civil ya desde el derecho romano. Pero la Iglesia, al parecer, esto lo hizo suyo, como tantas cosas hace. Es decir, es como un agujero negro de esos que hay en el espacio, que lo absorben todo y lo apoderan todo para sí. Como hizo también suyo el delito de la falsificación de monedas. Ya ves tú que tiene que ver ahí la Iglesia Católica dictando sentencias con las falsificaciones de monedas. Por lo tanto, la Iglesia Católica romana metía mano en todo. Tenía poder por encima de cualquier monarquía, imperio o gobierno. A ver, el conocido caso del aragonés Miguel Servet es muy ejemplarizador. Fue condenado a muerte por la Inquisición española. Consigue huir a Ginebra buscando libertad. Allí en Ginebra era una especie de ciudad que amparaba y protegía a todos los perseguidos, digamos, en aquella época. Entonces allí, con el tiempo, a este Miguel Servet lo condena un tribunal civil por no creer en la Trinidad. Todo un escándalo. Es decir, en aquella época esto era un delito civil, no creer en Dios. Y lo ejecutó no la Inquisición, ni la Inquisición protestante ni católica. Los protestantes no tuvieron nunca Inquisición. Simplemente fue un tribunal, digamos, civil quien dictó sentencia. Pero al menos las autoridades de Ginebra, con el tiempo, reaccionaron con este error. Pidieron perdón y levantaron una estatua en honor a Miguel Servet. ¿Cuántas estatuas ha levantado la Iglesia Católica por los miles y miles de inocentes que mandó a la hoguera?
Los primeros, entonces, y hay que decirlo claro, en frenar la quema de brujas fueron los reformados, la Iglesia reformada o protestante, como queréis llamarla. En Alemania, mientras la zona católica se hartaba en organizar hogueras, la zona protestante empezaba a decir basta. Polonia, profundamente católica, quemaba brujas todavía en el siglo XVIII. Y lo mismo ocurrió con la esclavitud. Las últimas potencias en abolir esa esclavitud fueron, como no, España y Portugal. En España no se logró eliminar legalmente esa esclavitud hasta 1898, aunque antes hubo un intento durante el periodo constitucional liberal de las Cortes de Cádiz. La quema de brujas y herejes también salpicó a Lutero, quien se oponía frontalmente a esta práctica a todas luces anticristiana y antievangélica. Lutero escribió al Papa de aquel entonces, a León X, protestando por semejante barbaridad. Quien le respondió, el Papa le respondió con mucho desprecio a Lutero, diciendo: el Espíritu Santo se pone muy contento cuando un hereje muere abrasado entre las llamas. Pueden leer, ahí está todo. León X, uno de los peores papas que ha tenido la Iglesia católica, encarnaba todo lo opuesto a lo que se espera de quien ocupa la silla de Pedro. Lo nombraron cardenal con 13 años. Esto no quiere decir nada, era común en aquella época. No vamos a mirar la historia con ojos de la actualidad. Pero por otra parte, ya siendo papa, le encantaban, les fascinaban los cultos paganos y organizaba fiestas en honor a dioses mitológicos, poniendo el culo en pompa, adorando a la luna, a Marte y a Venus. Además era amante de los placeres de la carne, especialmente con los jovencitos, que cada uno interprete lo que quiera. Disfrutaba además de la música, la literatura, el teatro, la pintura y ofrecía banquetes y espectáculos fastuosos. Le encantaba la caza y los animales exóticos. Tanto es así que el rey de Portugal, Manuel I, llegó a regalarle un elefante blanco llamado Janno, con motivo de su coronación papal. Y luego, cuando muere este papa, dejó una iglesia arruinada, más de 4 millones de ducados en aquella época. Así que este personaje, con todo lo que tiene a sus espaldas, va y excomulga a Lutero, cuyo delito fue exigir orden, transparencia y una fe honesta. Lutero pidió que se dejara de engañar a la gente con indulgencias para comprar la salvación, que se reformara la Iglesia corrupta, comenzando lógicamente por el propio papado, que estaba dando una imagen penosa, y que cesara la violencia contra los disidentes. Aparte luego ya otras cosas. Y va, y el Papa lo excomulga. El que se tenía que excomulgar tenía que haber sido él a sí mismo. Bueno, y mientras tanto, la Inquisición pues seguía su curso exterminador, arrasando pueblos enteros, como los de los cátaros y los valdenses, y se cuenta precisamente en uno de estos episodios como un capitán del ejército llega a una ciudad compuesta por cátaros, pero donde también vivían católicos, y llega
al obispo de la ciudad y le dijo: oiga, ¿cómo hacemos para matar? ¿Cómo hacemos para distinguir entre cátaros y católicos, ya que es un pueblo donde están todos mezclados? Y la respuesta del obispo fue clara: mira, mátalos a todos, que ya Dios los separará en el cielo. Así que la Inquisición fue un crimen institucionalizado, bendecido por la Iglesia Católica, que no dejaba moverse absolutamente a nadie, quien luego además entretenía al pueblo con estos macabros espectáculos pavorosos, incluso siendo aplaudidos por toda la gente que asistía a esta quema y a estas ejecuciones públicas. Una época de verdad, una época de profunda enfermedad institucional. Pero lo monstruoso es que todavía hoy siguen existiendo dentro del catolicismo romano inquisidores disfrazados, con otras formas, pero con el mismo espíritu. No matan, pero urden redes muy sutiles que atentan contra los derechos humanos. Eclesiásticos con sus lacayos de larga sombra, algunos con nombres y apellidos conocidos y otros en retaguardia, pero que todos ellos son carne de cañón para engrosar las filas de los manicomios. La Inquisición no ha muerto del todo, solo ha cambiado de traje. La verdad, tarde o temprano, se abrirá paso incluso entre las llamas. Ningún evangelio auténtico puede sostenerse sobre la tortura, el miedo y el asesinato. La Inquisición, para acabar, no fue una desviación más, no fue una equivocación subsanada con un simple perdón, ahora que está de moda en pedir perdón. No se subsana con un simple perdón. La Inquisición fue el síntoma de un cristianismo que traiciona a Cristo y que lo sigue traicionando. Y mientras esto no se asuma con valentía, con humildad y con justicia, la Iglesia seguirá cargando con su peor pecado, que es la de sembrar el terror en nombre de Cristo, en nombre del amor.